En este video voy a dar detalles de todo lo que puede hacer la placa que diseñé. Si te gustaría aprender electrónica desde cero, te puedes suscribir a la membresía B-Circuit. Allí vas a empezar en la electrónica desde cero hasta conocimientos más avanzados e incluso a cómo hacer este tipo de diseños de circuito impreso. La idea es que te formes en este campo y puedas prestar servicios de diseño electrónico para clientes de cualquier parte del mundo e incluso hacer tus propios diseños para uso personal o para monetizarlos. Esta placa la mandé a fabricar con la gente de PCBWay.com. Ellos hacen la fabricación de la PCB, el ensamblado de los componentes, hacen PCB flexibles, PCB de alta densidad, mecanizado CNC e incluso impresión 3D. Primero te creas una cuenta en la página con tus datos y correo electrónico y después le das clic acá donde dice obtener cuota y vamos a seleccionar una serie de parámetros. La verdad es súper fácil montar una orden en esta página. Si es una PCB estándar, pudiéramos dejar todos los valores por defecto. Primero seleccionamos el tipo de placa, si va a ser una pieza simple o tipo panel, si va a ser en la misma lámina varias placas. Seleccionamos cuántos diseños va a haber en un solo panel, por ejemplo, si es uno solo o dos o tres o hasta incluso 6. El tamaño que va a tener nuestra placa, el largo y ancho, puede ser en milímetros o pulgadas. La cantidad de piezas, la cantidad mínima que se requiere es 5. La cantidad de capas que va a tener nuestra PCB y después tipo de material y otra serie de características que pudiéramos dejar por defecto. También podemos indicar el color que queremos para nuestra placa, el color que queremos para la serigrafía y también el grosor para la capa de cobre. Lo más relevante de todas estas características es indicar el tamaño de la placa, número de piezas, cuántas placas va a tener. El resto de las características lo pueden dejar tal cual. Si se requiere que PCBWay.com haga el ensamblado de los componentes, también lo podemos solicitar en esta sección. Tiene múltiples formas de pago y múltiples métodos de envío. Si vas a hacer únicamente la fabricación de la PCB, se requiere únicamente que envíes los archivos Herbert. Ahora, si también requieres que hagan el ensamblado, hay unos archivos adicionales que se requieren, como por ejemplo el archivo Pick and Place y la lista de componentes. Estos archivos los genera el software de diseño de PCB que hayas usado. Una vez que hayas ingresado todos los parámetros necesarios, le das clic donde dice calcular y te va a ir llevando por los diferentes pasos hasta llegar a la confirmación del pedido. Mandar a fabricar tus PCB con PCBWay.com es muy simple, es muy económico y los tiempos de espera para el proceso de fabricación y ensamblado son muy cortos. Claro está, va a depender de la complejidad que tenga el diseño que hayas elaborado. Ahora sí, les voy a dar los detalles de todo lo que puede hacer esta placa que diseñé. El microcontrolador que usa esta placa es el ESP32, con lo cual esta placa ya tendría características de conexión Wi-Fi y Bluetooth para el proyecto. La verdad quise diseñar una placa que pudiera ser programada para diferentes funciones, es decir, no tiene una función dedicada, sino que le quise agregar el mayor número de funcionalidades posibles para la variedad de proyectos que tengo en mente. Primero, en los bordes coloqué una serie de conectores para facilitar la conexión con los diferentes periféricos. Por ejemplo, tenemos este conector de 3 pines que es para conectar un sensor. Puede ser un sensor digital o analógico, un segundo sensor digital o analógico, 3 pines de conexión PWM, acá podemos conectar directamente un servomotor, podemos ver en la serigrafía que está identificado cada pin, por ejemplo, el pin de señal, los 5 voltios y la tierra, al igual que en el caso de los sensores. Esto permite, por ejemplo, si tienen los sensores tipo módulo, lo conectan rápidamente a la placa para agregar esa funcionalidad. También vemos un conector SPI para conectar directamente a algún periférico que trabaje con este protocolo de comunicación serial y también un puerto I2C con su respectivo punto de alimentación y tierra. Ejemplo, si yo quiero conectar una LCD 16x2 que use el protocolo I2C, puedo conectarlo acá directamente. También tenemos pines de propósito general
desde la tierra, 3.3 y después otros pines que pueden ser usados para cualquier otra funcionalidad que se le quiera agregar a la placa. Como vemos, esta placa cuenta con un conector tipo jack para poder alimentarla con un voltaje en el rango de 7 a 12 voltios y a través de estos dos reguladores de voltaje podemos obtener 5 voltios y 3.3 para alimentar al ESP32 y 5 voltios para los diferentes periféricos. La conexión del voltaje de alimentación también se puede establecer a través de este conector. Vemos la identificación de menos y más, es decir, podemos alimentar a la placa con una fuente externa, ya sea a través de este conector tipo jack o a través de este conector tipo tornillo. Otra opción para alimentar la placa es usando el conector USB, que claro está, también sirve para programar a la placa a través de un cable USB desde nuestra computadora, ya que vemos el driver de comunicación CH340 para hacer la comunicación correspondiente y la programación. También he de mencionar que este driver CH340 cuenta con un oscilador interno, con lo cual me permite ahorrar espacio ya que no tengo que conectar ese oscilador externamente. Desde el positivo del conector USB tenemos un fusible a modo de protección. También un botón de reset para aquellos casos en los cuales se necesite hacer una operación o una acción de reset a la placa. La placa también cuenta con un sensor de temperatura y humedad que es el modelo SHT30, el cual te permite agregar una funcionalidad de medición de temperatura y humedad y enviarlo, por ejemplo, a un servidor web a través de una conexión Wi-Fi. O también lo puedes mostrar en una LCD o ejecutar alguna acción de control de temperatura teniendo conectado un actuador. Este sensor trabaja con el protocolo I2C. Por lo tanto, en la placa se incluyen las resistencias de pull-up de 4.7 kiloohmios que se necesitan para los pines de conexión de datos y reloj que requiere este protocolo de comunicación serial. Cabe destacar que como este sensor ya incluye las dos resistencias de pull-up, al momento de conectar un periférico que use el protocolo I2C, no hace falta conectar estas resistencias de forma externa. La placa también cuenta con un LED RGB usando 3 pines digitales del ESP32. Las resistencias para limitar la corriente ya están incorporadas en la placa. La placa también cuenta con una salida a relé, que sería este conector que vemos acá. Tenemos el pin común, normalmente abierto, normalmente cerrado. Esto nos va a permitir activar cargas de mayor voltaje de lo que puede trabajar esta placa, incluso cargas alternas o cargas AC. La placa incluye todos los componentes que permiten activar este relé, desde el transistor para activar la bobina, un optoacoplador para proteger o separar toda la etapa de control de la etapa de potencia y proteger a la placa en sí, un LED de on que se enciende cuando activamos el relé, el diodo de protección en paralelo a la bobina. Esta etapa que se puede ver acá formada por el transistor MOSFET y el amplificador operacional nos va a permitir decidir cuál voltaje se va a usar para alimentar al ESP32, si es el voltaje que viene del conector USB o es el voltaje que viene desde el conector tipo jack con el rango de 7 a 12 voltios en el dado caso que estemos usando una fuente de poder externa. Entonces, como se puede observar, esta es una placa multifunción que nos va a permitir desarrollar proyectos relacionados con el microcontrolador ESP32 con variedad de funciones, desde sensores, motores, activación de carga AC, conectar cualquier periférico que trabaje con el protocolo SPI o I2C. Tiene varias formas para alimentar la placa, eso le da mucha versatilidad y a su vez al incluir un sensor de temperatura y humedad y un LED RGB le agrega más funcionalidades a esta placa. Este es un proyecto que he querido hacer desde hace mucho tiempo, sin embargo he de considerar que hay algunas mejoras que le quiero hacer para una próxima versión. Espero que este video y este proyecto te sirva de inspiración para que puedas desarrollar tus propios proyectos basados en este microcontrolador. Mi nombre es Kathleen y nos vemos en un próximo video. Chao.